Cristian Galindo Maldonado del curso 19 y vas a poner el caso 1. Entonces los personajes involucrados son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Estado, Gustavo Petro, Alejandro Ordóñez. La síntesis trata de un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde a Gustavo Petro le impone una sanción por penas que él mismo había ocurrido en el 2013, donde la Tribuna Internacional dice que es culpa del pueblo colombiano por no haber hecho uso de la institución del actual congresista en dicho año, donde al final el Tribunal Hemisférico le impone una sanción a Gustavo Petro y termina siendo expulsado de su cargo. La rama del poder que interviene sería la Procuraduría General de la Nación y ejerce el papel público. Y la función general de los órganos trate de que la Tribuna Internacional ataca al pueblo por no expulsar a Gustavo Petro de su cargo en 2013 y que la Procuraduría ya después hace efectiva la destitución impuesta por el Tribunal Hemisférico. Mi caso es el número 2. La síntesis del caso es básicamente la carta de renuncia que presenta el ex senador Álvaro Uribe Vélez a la Corte Suprema de Justicia y el dilema por el cual atraviesa la Corte Suprema si es competente de proceder frente a esta renuncia del ex senador. En este caso, la competencia vendría a ser si un órgano o una rama del poder público son competentes para realizar una acción determinada. En este caso, pues la competencia vendría a ser si la Corte Suprema de Justicia tiene los medios y sobre todo tiene, digamos así, si es competente para juzgar al ex senador e investigar, ya que si bien sabemos, muchas personas dentro del Congreso y magistrados han denunciado y han tenido denuncias públicas frente a este ex senador. La rama y el órgano, pues la rama es la rama judicial y el órgano vendría a ser la Corte Suprema de Justicia. Los personajes, pues como ya lo mencionamos, el ex senador Álvaro Uribe Vélez, el abogado del ex senador Jaime Granados y el presidente del Congreso Artur Char. La acción del órgano en este preciso momento, en este caso, estamos hablando de si la Corte Suprema de Justicia puede juzgar e investigar a Álvaro Uribe Vélez. Bueno, mi caso es el número 3, en el cual la síntesis, bueno, en todo en general, pues este caso se centra en la rama judicial, en donde un PRIMNI nos muestra y nos explica la lucha de la rama judicial por la lucha pues contra la corrupción, y en general pues este caso lo que nos habla es como lo que hace la rama judicial para combatir la corrupción y así defender a la sociedad. En este caso están involucradas diferentes personajes, los cuales pues son la Corte Constitucional, la Corte Suprema, los jueces, el expresidente Ernesto Samper y un PRIMNI. Bueno, la rama a la que pertenece, pues ya lo había dicho antes, que es la rama judicial, y los órganos pues son la Corte Constitucional y la Corte Suprema. Pues la función general de los órganos, comenzando por la Corte Constitucional, pues su función es como cuidar que se respete la Constitución y los derechos humanos de las personas, para así resolver pues los asuntos que tengan. Y la función de la Corte Suprema, pues es como la máxima autoridad, así que ellos se encargan de dar una solución a estos conflictos o problemas penales, laborales y civiles que tengan los ciudadanos. Según las preguntas de mi caso, que comenté una decisión que haya tomado la Corte Constitucional durante el 2019 o el 2020, pues yo escogí uno que fue hace poco, el 20 de noviembre, desde ahorita del 2020, en donde la sala plena virtual de la Corte Constitucional, con una votación de 7 votos contra uno, declaró la constitucionalidad a una norma que contempla limitaciones al pago de las regalías por el concepto de intangibles. Otra pregunta que tenía en mi caso era de que quién conforma la Corte Constitucional y quién los elige. Y pues la Corte Constitucional está integrada por 9 magistrados elegidos por el Senado de la República, los cuales se dividen por 3 presidentes de la República, 3 de la Corte Suprema de Justicia y 3 del Consejo de Estado. Mi caso es el número 4 y como tal, los
personajes involucrados fueron el procurador, los funcionarios públicos en general y ya más específicamente el alcalde Arcesio Botero Botero. La síntesis del caso es que, bueno, notamos que el alcalde Arcesio Botero tuvo una sanción en su puesto porque permitió la salida de un preso, ¿sí? Entonces la acción fue pues, suficiente para que la Procuraduría eh, pues, efectuara la sanción pertinente. El órgano y la rama pues, que se tocan acá son la Procuraduría General de la Nación y esta hace parte del Poder Judicial. Ya más en la función que tiene la Procuraduría es que pone en práctica las leyes estipuladas sobre los funcionarios del servicio público, pues como lo serían las sanciones que se efectuaron sobre el alcalde. Además de que es la única entidad pública que puede poner en práctica estas leyes y normas.